y como subdirector médico de la Unidad de Salud Integral. Nosotros en Red Salud tenemos esta unidad que obviamente se encarga de todo lo que tiene que ver con la prevención, se encarga de todo lo que tiene que ver con temas de salud pública y de la atención médica de pacientes, no solamente del área privada, sino también del área pública. Somos fieles creyentes también de la prevención y de la educación, y es por eso que desde hace algún tiempo yo y médicos de mi equipo vienen contribuyendo, concientizando en este tipo de charlas sobre patologías que tienen una alta incidencia y una alta mortalidad en nuestra población, pero que con medidas correctas, medidas concretas de prevención y de diagnóstico precoz, podemos evitar muchos daños que estas enfermedades pueden acarrear en el largo del tiempo. Entonces, hoy vamos a hablar sobre la prevención del cáncer de próstata, y primero que nada es importante conocer qué es la próstata, dónde está ubicada, y déjenme poner acá el puntero láser. La próstata es una glándula, y es una glándula, ¿por qué? Porque es un órgano que secreta, ¿de acuerdo? Diferentes componentes. Ya les voy a explicar un poco más. La próstata no es productora de espermatozoides como en algunos momentos se creen. Ella tiene otra función, y es una glándula que se encuentra obviamente Estoy buscando ubicada con... entre la vejiga y por delante del recto. Es por eso que uno de los exámenes que generalmente se hacen cuando se va para el urólogo es el tacto rectal, porque está ubicada bastante cerca de la entrada o bastante cerca de la ampolla rectal, más o menos a unos 2 centímetros, y es un examen muy bueno para ver la consistencia de esta glándula. ¿Cuál es la función de la próstata? La función de la próstata es producir líquido seminal, al menos el 30% del líquido seminal. El líquido seminal es un líquido donde se encuentran compuestos, donde están los espermatozoides, y este líquido tiene harto contenido, como lo dice acá, de fibrinógeno, de espermina, de magnesio, de zinc, que son compuestos elementales y esenciales, ¿de acuerdo? Para la mantención y para el desarrollo efectivamente de los espermatozoides. Entonces, la glándula prostática tiene esa función bien importante de nutrir, de lubricar y de proteger, obviamente, los espermatozoides en el ser humano, ¿ok? Y obviamente ayuda a mejorar la fertilidad, porque cuando hay problemas en la producción de esta glándula, nos encontramos con espermatozoides que generalmente pueden estar sin cabeza, sin movimiento, sin cuerpo. Entonces, ahí está la importancia de la glándula prostática. Obviamente esta glándula puede tener diferentes tipos de patología. Una de las patologías más frecuentes no es el cáncer, ¿de acuerdo? Y esto es importante para que no se asusten. Una de las patologías más frecuentes es el aumento, ¿de acuerdo?, de tamaño de esta próstata, y lo que llamamos en el ámbito médico como hiperplasia prostática benigna. Esta hiperplasia prostática benigna, como su nombre lo indica, no es dependiente de una lesión tumoral, de un cáncer, pero puede acarrear diferentes tipos de síntomas obstructivos, generalmente en personas mayores de 60 años. Otra también de las patologías que tenemos en menor medida es el cáncer prostático, generalmente en un 95% son los adenocarcinomas, y cuando hablamos de adenocarcinomas son células cancerígenas que se producen justamente en la parte interna de esta glándula. No vamos a entrar en mayores detalles, y su incidencia y prevalencia, cuando les hablo de incidencia y prevalencia, les hablo de los grupos etarios generalmente, en lo que es más frecuente diagnosticar esta enfermedad, ¿ok? Entonces, cuando yo les diga incidencia y prevalencia, quédense con la idea de que esta enfermedad está generalmente más frecuentemente en hombres mayores de 50 años, pero también se puede producir en hombres con menor edad, ¿ok? Es un cáncer que tiene un crecimiento lento, ¿de acuerdo?, para dar metástasis, a diferencia de otros cánceres como generalmente en la mujer el de mama o el de cáncer cervicuterino, que son cáncer que dan metástasis de forma muy rápida o en estadios iniciales. El cáncer de próstata no, y es un cáncer que tiene una sobrevida bastante larga. Es por eso que dicen 5 años para dar metástasis aproximadamente,
y 10 años para provocar la muerte. Entonces, ustedes ven la importancia de poder hacer prevención en este cáncer. ¿Por qué? Porque es un cáncer que su letalidad es baja, que nos da harto tiempo para que este cáncer se disemine y que adicionalmente tiene un trecho prolongado para poder ocasionar la muerte. Entonces es una patología que con un diagnóstico precoz y una prevención certera nos podemos evitar todos estos problemas. ¿Cuáles son los factores de riesgo para tener cáncer de próstata? Lógicamente, ser hombre, generalmente hombre mayor de 50 años, donde aumenta el factor de riesgo. Hace algún poco tiempo vienen cambiando las indicaciones de factores de riesgo y ya se dice que obviamente son hombres mayores de 45 años y es por eso que más adelante van a ver que las edades de tamizajes que se empiezan a hacer es desde los 45 años. ¿Cuál es otra incidencia importante en el factor de riesgo? La raza. Los afroamericanos son una población que tienden a generalmente tener mayor incidencia de cáncer de próstata en sus poblaciones. Esta es mucho menor en los asiáticos y como se encuentra Chile, se encuentra dentro del promedio general de lo que ocurre en países latinoamericanos, ¿ok? Latinoamericanos. Desde lo que es Colombia hacia abajo, ya la raza afroamericana empieza en lo que es Centroamérica a tener una incidencia mayor. Países como Haití, El Salvador tienen un aumento de una incidencia un poco más alta que la que tenemos en Latinoamérica. Antecedentes familiares. Obviamente, como todos los cánceres, el cáncer de próstata es un cáncer que tiene una predisposición Hablando del genética cáncer, dale importante. volumen. Muy bien, vamos a darle volumen para que escuchemos esto importante. El cáncer, generalmente tenemos que tener mucha precaución, no solamente en los papás, de acuerdo, que nos transmiten o que han tenido cáncer de próstata. El cáncer obviamente no se transmite es la herencia genética, y el hecho de que se transmita herencia genética no quiere decir de que podemos tener cáncer, pero si un papá, un abuelo, de forma directa tuvo cáncer, eh, nosotros como pacientes o como familiares de esas personas tenemos que empezar no a los 50 años el tamizaje, sino un poquitito antes. Y el tamizaje es igual los exámenes que se hacen para todas las personas. También es importante, y esto a tener en cuenta, porque uno cree que solamente, oye, si mi papá tuvo cáncer de próstata, me cuido. No, también es importante el antecedente de mamás que han tenido cáncer de mamas, ¿de acuerdo? Porque al final la mutación genética viene en el mismo gen. Entonces, por eso es importante también en personas que han tenido antecedentes tanto de mamá con cáncer de mama como papá con cáncer de próstata, de que la edad de tamizaje la adelante. Como les dije yo, obviamente la incidencia de este cáncer, si hemos tenido un familiar, es un 10% de que se pueda desarrollar la enfermedad. Si hemos tenido, si tenemos más de 2 familiares, es entre 5 y 11 veces esta probabilidad de poder enfermar. ¿Qué otro factor de riesgo importante? Como en todas las patologías que ya les hemos hablado durante las charlas, las dietas en alimentos ultraprocesados, ricas en grasas saturadas, en carbohidratos y en calcio. ¿Cuáles son factores protectores? Factores protectores para que esta enfermedad no esté presente como dentro de los factores de riesgo. Una protección sería vitamina D, vitamina E, selenio, y dentro de los factores que no son protectores y que están malos, como ya les comenté, la obesidad y el síndrome metabólico, junto con los que habíamos hablado de los factores familiares. ¿Cómo estamos en Chile? Y esto es una gráfica que está un poquitito más desactualizada, ¿de acuerdo? Está desactualizada porque está al 2011, pero comentarles que la frecuencia, que en este caso yo les hablaba de la incidencia del cáncer de próstata en Chile, es el cáncer que tiene mayor incidencia en los hombres. Ustedes ven que acá estamos hablando desde la mortalidad por diferentes tumores malignos en los hombres. Aquí hay un estudio entre 1997 y 2011. Vemos que esto que está punteadito
es el cáncer de estómago. Tiene una mortalidad obviamente mucho más alta que estos otros dos cánceres que son los tumores de la tráquea, los bronquios de pulmón, obviamente debido a los fumadores, y los tumores malignos de la próstata, que es esta línea verde. Llegó un momento en que a partir del año 2000 el cáncer de próstata pasó a las enfermedades pulmonares y los cánceres de tráquea, bronquios y de pulmón, y empezó a ser la segunda causa de mortalidad en el hombre. A pesar de que es una enfermedad que se diagnostica y que tiene un muy buen pronóstico si se diagnostica temprano, tenemos que mejorar obviamente la prevención porque esto nos está indicando que estamos llegando estamos llegando tarde a un cáncer que es 100% tratable. Entonces, actualmente la mortalidad se mantiene igual, los tumores de estómago mantienen la mortalidad número uno, próstata, pero el cáncer más diagnosticado en hombres, como les dije, próstata. Así que tenemos que empezar a prevenir y diagnosticar de forma precoz. Últimamente los exámenes de tamizaje y de detección precoz del cáncer de próstata han venido mejorando, han venido perfeccionándose durante el tiempo y siempre es importante utilizar la dualidad o utilizarlos en conjunto, el antígeno prostático y el tacto rectal. Obviamente en personas que tienen expectativa de vida mayor a 10 a 15 años, expectativas de vida mayores a 10 o 15 años. Sabemos que la población chilena tiene una expectativa de vida entre 82 y 85 años. Entonces, ¿qué estamos hablando? ¿En qué vamos a hacer este examen de detección precoz? En personas de 50, 60, 70 y hasta 80 años podríamos todavía tamizar y utilizar siempre el antígeno prostático y el tacto rectal. ¿Cuándo iniciar la detección precoz? Dentro de, como les dije, los 40 a los 45 años. El límite de edad para dejar de hacer tamizaje va a depender de la expectativa de vida. Siempre es ideal hacer el tamizaje desde los 40 años en personas de alto riesgo. ¿Y cuáles son las personas de alto riesgo? Las personas que han tenido algún antecedente familiar de cáncer, mamá con cáncer de mama o papá con cáncer de próstata. Esa es la única indicación para partir el tamizaje de los 40 años. Obviamente aquí cáncer prostático en familiares de primer grado y personas afroamericanas. El antígeno prostático no necesariamente tienen que venir ambos, ambos estudios. ¿Se acuerdan que yo les comenté que la próstata estaba por abajo de la vejiga y por delante del recto? Cuando el urólogo toca y por qué se hace el tacto rectal es porque la próstata tiene un tamaño parecido al de una nuez, ella no es tan grande, y la consistencia que ella tiene, por eso es que se hace el tacto, es para tocarla para ver si está dura, si no tomamos alguna tumoración. La consistencia generalmente es similar a cuando uno se toca la puntita de la nariz. Así debería sentirse una próstata normal. El médico puede obviamente ver si es que cuando la rodea en el sentido de las agujas del reloj se toca toda la próstata, puede encontrar alguna tumoración y generalmente esto se hace si es que yo encuentro un antígeno prostático elevado. Ya les voy a informar un poquitito más sobre el antígeno prostático. El antígeno prostático es el examen que se toma en sangre, ¿de acuerdo? Y que tiene un valor límite para uno decidir qué hacer, pero que puede cambiar de acuerdo a la edad. Es decir, mientras más joven, yo tengo que prestarle atención a un antígeno prostático con un corte menor y mientras tengo mayor edad, me puedo quedar con ese corte. Por eso es importante, obviamente, siempre que nos hacemos un antígeno prostático, poder ir al médico a que lo vea. Para síntomas, para referencia, podemos ver que un antígeno prostático, la medición es de 4 nanogramos por ml, eso es lo normal, pero es lo normal en pacientes mayores de 60 años. ¿Qué pasa en los pacientes menores de 60 años? Hay unos cohortes ahora que se han hecho más sensibles para poder empezar
a investigar y a diagnosticar de forma más temprana la enfermedad, y es que de los 40 a los 50 nosotros como médico vemos y estudiamos un antígeno prostático mayor de 2,5. ¿Qué va a pasar cuando yo veo un antígeno prostático de 2,6, 2,7 en una persona que tiene 46, 47 años? Probablemente le voy a solicitar algún otro estudio más, un antígeno prostático libre, le vamos a solicitar una ecografía, le podemos solicitar alguna resonancia, es decir, se empieza a estudiar con los exámenes de elección. Y en el grupo de 50 a 59 años, lo permitido es hasta 3,5 nanogramos por ml. Entonces, personas mayores de 64, entre 40 y 50, 2,5, y entre 50 y 59, 3,5. Esos son los resultados que podemos encontrar en los exámenes. Es muy importante que yo se los separe así, porque generalmente cuando uno se hace el examen, estos tienden a ponerle un asterisco, tienden a ponerle un valor de referencia normal, y el valor de referencia normal que pone siempre el laboratorio es este, ¿ok? Pero no necesariamente uno empieza a sospechar o a investigar, ¿ok? En el cáncer de próstata, ¿qué es lo que pasa? Generalmente se empieza y se origina cuando las células de la próstata empiezan a crecer de forma descontrolada, ¿de acuerdo? De la glándula, ¿ok? Que es la que produce, obviamente, como les dije, el líquido seminal que conforma el semen. Produce algunos síntomas y que nosotros podemos empezar a destacar. Generalmente hay una dificultad para orinar, para comenzar a orinar. Hay esa sensación de que después de que se orina, como hay también una dificultad para orinar, esa sensación de que quedamos no con la plenitud de haber vaciado completamente la vejiga, sino que quedamos como con esas ganas de seguir orinando. Eso se le llama tenesmo. Entonces, uno, dificultad para comenzar a orinar. Dos, esa sensación de que no pude terminar de orinar, porque obviamente como hay una obstrucción acá. ¿Y por qué? Porque son los síntomas urinarios, porque ustedes ven que la vejiguita está acá y esto que vemos acá es la próstata, y por el medio de la próstata pasa la uretra, y la uretra es obviamente la que vacía, es como el tubito que vacía la orina. Entonces, cuando la próstata, un tumor o aumenta de tamaño por una hiperplasia prostática, o aumenta de tamaño por un tumor, va a reducir este tubito por donde pasa la orina, y es ahí donde ocurren estos síntomas. Obviamente hay pérdida del deseo sexual y disfunción eréctil, producto de obviamente de todos estos componentes que la próstata produce. Puede haber dolor de columna, dolor de cadera, podemos tener sangre en la orina si es que el tumor es muy grande. También es importante que cuando vemos sangramiento en la orina siempre hay que estudiarlo, y no es que necesariamente sea un cáncer de próstata. La sangre en la orina pueden ser muchas otras causas, pero siempre sangre en la orina hay que estudiarla. Eh, Síntomas importantes como son sudoración nocturna, palpitaciones en la noche, en la madrugada, mientras estamos durmiendo, acompañado de sudoración nocturna con clima o una temperatura normal. Ese control de esfínteres puede ocurrir también, que es un control de esfínteres por obviamente sobrepresión de la vejiga a nivel de la próstata, y puede haber dolor también a nivel de la zona intestinal baja, a nivel del pubis, ¿ok? Es importante que si nosotros vemos algún tipo de estos de síntomas en esta población de esta edad, podamos obviamente consultar al médico y mostrarles la preocupación por estos síntomas. El principal síntoma, para que se queden con eso, van a ser los síntomas urinarios, y son por los que mayormente los pacientes consultan en etapas tempranas. Em, ¿Qué hacemos cuando nosotros diagnosticamos de que tenemos un antígeno prostático elevado? Uno de los exámenes que se hacen, ¿de acuerdo? Y esto es muy bueno para nosotros ahora los hombres, porque antes esto se hacía antes el examen de elección era una eco transrectal, era una ecotomografía que se usaba y que se tenía que hacer anteriormente por el recto. La tecnología ha avanzado mucho
y hoy el examen de elección que se solicita es la resonancia prostática multiparamétrica, donde nosotros vamos a poder ver obviamente cómo está esa próstata, si está solamente aumentada de tamaño o pasa como acá la próstata es este circulito que deberíamos ver acá y que ustedes ven que empieza aquí en esta zona y que este empezó a crecer. Esto es una etapa inicial de un tumor de próstata que se está generando acá chiquitito y acá vemos ya un tumor, el circulito que es la próstata y podemos ver un tumor mucho más grande. Ven que esta es la vejiga, esta es la próstata y acá vemos este tumor todo grandotote que se empezó a generar. Esa es la ventaja que hoy por hoy tiene la resonancia magnética. ¿Okay? Eh, Como parte del estudio necesario, y aquí después me voy a detener un poquitito comentándole cuáles van a ser parte, obviamente, de los tratamientos y de algunas garantías que tiene nuestro sistema de salud, como son las garantías del GES en el tema del cáncer de próstata. Se tiene que realizar el diagnóstico con una biopsia rectal, ¿de acuerdo? Una biopsia prostática transrectal. Nosotros tenemos la resonancia, tenemos el antígeno prostático elevado, me indica en un porcentaje de casi un 90% que estoy ante la presencia de un cáncer, pero quien me lo confirma es la biopsia, ¿ok? No hay cáncer sin biopsia. Entonces, todos los casos que estamos sospechando de un tumor tienen que ir a biopsia. Obviamente, porque es importante hacer la resonancia, porque la resonancia me dice a mí dónde está la lesión y después, cuando vamos a hacer la biopsia, nosotros podemos pinchar de forma localizada y tomar una muestra de esta próstata. Entonces, como ustedes están viendo acá, lo que se hace es, acá tenemos a la vejiga, tenemos a la próstata y este es el recto, que es lo que hace el profesional, el médico acá, el urólogo, lo que hace es tomar con una agujita, obviamente hay una anestesia local en la zona del recto, es un procedimiento que no es doloroso, pincha, toma una muestrita y se sale. El procedimiento de preparación para la toma de una biopsia siempre es importante, lo preparan los centros de salud, los hospitales, las clínicas, porque antes de poder pinchar en esta zona es necesario de que se haga un cultivo para ver si existe algún tipo de bacteria que esté colonizando este área y que no me permita a mí generar la punción. ¿Para qué? Para no tener que infectar la próstata que estamos biopsiando. Entonces, esa es el examen de elección, es una biopsia prostática transrectal, es un examen que se hace sencillo con anestesia local, prácticamente indoloro y que es el gold estándar para el diagnóstico del cáncer de próstata. Obviamente yo no me quiero meter en estos temas que tienen que ver con la etapificación, que tiene que ver con estadiar el cáncer y obviamente va a depender de los ganglios, etcétera, y eso, la extensión, la diseminación, el tamaño, eso para esta reunión no es importante, pero sí me quería detener en este punto. A ver qué tengo yo después. Ok. Me quería detener en este punto porque nosotros como país tenemos la garantía explícita del GES del cáncer de próstata. Es una garantía que está cubierta por el sistema de salud, tanto por FONASA como por las ISAPRES en las cuales nos encontremos, pero que lamentablemente, como tienen algunas otras patologías, el GES tiene diferentes etapas, ¿verdad? Tiene una etapa de sospecha, tiene una etapa de diagnóstico y como estos 83 Gs que tenemos, hay algunos que tienen y nos garantizan la etapa de sospecha, hay otros que no. La etapa de sospechas es, por ejemplo, cuando un paciente, nosotros como médico activamos el GES porque sospechamos de hipertensión, este paciente tiene la garantía de poder hacerse un examen que lo confirme. En el caso de el cáncer de próstata, la activación del GES se da teniendo el resultado de la biopsia, es decir, la resonancia, la biopsia dentro de la garantía no se encuentra incluida y es por eso que cuando uno genera la activación del GES a la persona es cuando ya tiene el resultado de la biopsia. De ahí en adelante está justamente todo esto que les estoy comentando, que es la etapificación,
y esta etapificación, como les dije, es poder estadiar este cáncer y este cáncer se estadia con exámenes, con tomografía computada, se estadia con PET-CT, que es un examen de medicina nuclear, que lo que hace es ver dónde están esas células cancerígenas, y eso sí ya es parte de el GES y tenemos garantía a través de nuestra activación. ¿Cuáles son los tratamientos que hay? Hay diferentes tratamientos. Uno de ellos y con muy buen resultado es la prostatectomía radical, y lo que se hace ahí es que se saca toda la próstata. Adicionalmente también la radioterapia. Hay tratamiento también hormonoterapia con hormonas, medicamentos hormonales, de acuerdo, que mantienen controlado el crecimiento de ese tumor, quimioterapia y obviamente en cánceres que están ya de forma muy avanzada, los cuidados paliativos. Yo les había comentado inicialmente que nosotros como unidad de salud integral, y no solamente como unidad de salud integral en Red Salud, contamos con un programa bien potente de diagnóstico precoz que está a cargo de personal clínico, enfermera, TENS, médicos de atención primaria, generales, médicos especialistas en medicina familiar, especialistas en urología, que se trabajan en conjunto y trabajan en equipo, obviamente para poder tratar de forma temprana y diagnosticar de forma temprana estas patologías, y no nos quedamos solamente en el realizar los exámenes, sino en poder acompañar a los pacientes en todo este viaje que tienen por el diagnóstico de su enfermedad, preocupándonos porque se retiren los exámenes, que puedan venir al médico. Es por eso que nosotros queremos a todas las personas que están en esta reunión y que cumplen con los criterios de diagnóstico, que puedan poder consultar, preguntar a su médico, y de que cuenten con nosotros a la hora de poder orientarlos con respecto a esta enfermedad. Ahí les dejo un pequeño link. Nosotros en Red Salud tenemos el Instituto del Cáncer, que es un espacio que está dedicado obviamente a la prevención y el diagnóstico de cualquier patología oncológica. Si quieren conocer más del instituto, ustedes pueden tomarle una fotito a este código QR y conocerlo, porque el Instituto del Cáncer no es solamente un espacio para el tratamiento, sino también para la prevención. Eso es lo que traigo para la reunión el día de hoy, así que quedo atento a sus preguntas. Doctor, buenísimo. Muchas